Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Seguro que muchas veces os habéis preguntado qué es lo que ha hecho que no gane, por qué este cliente no me atiende, y hay que darse cuenta que cuando obtenemos un no podemos sacar muchas lecciones que nos pueden ser de gran utilidad, y de eso es lo que quiero hablarte hoy, de qué aprender cuando recibimos un no. Veréis, un no lo podemos recibir en diferentes momentos de la venta. No siempre lo vas a tener en el mismo punto. Puedes recibir un no cuando estás en un proceso de intentar tener una reunión con un cliente o intentar contactar con un cliente, lo que llamamos la puerta fría. Puedes recibir un no cuando estás haciendo una presentación. Puedes recibir un no cuando estás intentando negociar y puedes recibir un no cuando estás cerrando una venta. Al final hay distintos puntos a lo largo de todo el proceso de la venta en los cuales podemos recibir un no. Y lo primero de todo te quiero decir que un no generalmente no es nada personal. Esto ya sabéis que hay un episodio específico en el que casi todo lo que nos pasa en el trabajo no tiene nada que ver con nosotros como personas, sino con nosotros como profesionales. Jugamos distintos roles. Pues en este caso estamos hablando exactamente de lo mismo. Recibir un no es algo contra ti como persona, no es algo nada en contra mía como Marta de Francisco. Básicamente es parte del proceso del trabajo. Y esto es muy importante porque si pensamos que es personal va a socavar nuestra confianza, y si socava nuestra confianza lo que vamos a hacer es no tener el resultado que queremos tener, porque vamos a desconfiar de nosotros, vamos a perder ese impulso y vamos a hacer las cosas con duda. Y cuando dudamos es cuando generalmente cometemos más errores. ¿Puedes cometer errores confiando en ti mismo? Por supuesto, pero cuando confías en ti mismo y cometes un error también tienes esa facilidad para poder solventar ese error y seguir adelante, porque estás confiando en ti mismo. Así que con esto como partida, sabiendo que no es nada personal y que el no es parte del proceso, parte de nuestro trabajo, y por favor, como vendedores, como comerciales, como emprendedores, recibimos noes constantemente. Nadie tiene un ratio de acierto del 100%, ya nos gustaría, ¿verdad? Nadie lo tiene. Por eso tienes que saber qué puedo sacar de ello y cómo aumentar ese conocimiento que puedo sacar de mis errores, sacar de los errores que he cometido a lo largo del proceso, o no, es un error, pero sí que puedo sacar información que me permita mejorar mis resultados posteriormente. Cuando recibimos el no al principio del todo, cuando estamos haciendo una labor de prospección, cuando estamos haciendo una labor de puerta fría, en muchas de las ocasiones recibimos un no por varias razones. La primera es no estamos dirigiéndonos a la persona adecuada. No estamos hablando con nuestro cliente objetivo, cliente potencial, buyer persona, llámalo como quieras. No estás hablando con la persona que tiene la necesidad que cubre tu producto o solución. Por eso muchas veces recibes un no. Esa es una de las opciones. La otra opción es que aunque estés hablando con la persona adecuada, no estás dirigiéndote con el discurso correcto. Y a veces, ¿cómo podemos saber si es la persona o es el discurso? Eso te lo va a dar. Porque si recibes muchos noes, aunque tú crees que es el discurso adecuado, tendrás que ir viendo si cambio el discurso, mejoro mis sís. Si mantengo el discurso de otros clientes, mejoro mis sís. Entonces vas a tener que ir poniendo la balanza y valorando en qué momento sí que se produce algo que decante a favor de no estoy dirigiéndome a mi cliente adecuado, al cliente ideal, o sí que estoy dirigiéndome al cliente ideal, pero tengo que cambiar el discurso. Ya sabes que, como todos estamos en constante evolución, nuestro discurso y toda esta labor que hacemos previa de saber a quién tenemos que dirigirnos, lo tenemos que estar actualizando constantemente. No vale hacer un correo electrónico que nos quedó muy bien para hacer un contacto a puerta fría o un script telefónico y utilizarlo siempre.
y 5 años después, esto es una exageración, ya lo sabemos, vamos a tomarlo como licencia poética, 5 años después seguir utilizando exactamente lo mismo. No, porque la vida cambia y al otro lado del teléfono, al otro lado del correo electrónico, la casuística, las necesidades, las problemáticas del cliente que está al otro lado han cambiado y tu discurso se tiene que adecuar ahí. Así que siempre tienes que estar revisando ese discurso para saber que estás haciendo lo mejor, lo correcto, lo que te va a permitir avanzar, lo que te va a dejar de alguna manera continuar e ir en la senda correcta para poder de alguna manera saber que estás mejorando tus resultados porque estás haciendo el trabajo correctamente. Siempre, siempre, siempre tienes que estar en continuo aprendizaje y en continua modificación. El cambio es una constante en nuestra vida. Aquel que cree que las cosas no cambien, deberían de saber que, o deberías de darte cuenta de que todo cambia, absolutamente cambia todo. Yo no soy la misma persona de hace una hora y desde luego la misma persona que hace 5 años, que hace 2 o hace 4 meses. Todos estamos en continua evolución y en continuo cambio. Por lo tanto, nuestra manera de dirigirnos a nuestros clientes tiene que estar cambiando. Tu manera de contactar y de hablar con tu cliente tiene que cambiar porque tu cliente ha cambiado y porque tú también has cambiado. Y porque probablemente tu producto, solución o aquellas cosas que hacen que la vida de los demás mejore en función de lo que tú estás vendiendo también hayan cambiado, hayan mejorado, hayan evolucionado. Así que el aprendizaje y el cambio y el ajustarse a la casuística del cliente, el entorno, tu producto, tiene que ser una constante. Cuando fallas en esta parte, cuando cometes un error, cuando no tienes el ratio esperado, revisa que estás dirigiéndote al cliente adecuado y que lo estás haciendo con el discurso. Y esa labor de investigación de si es mi cliente o no, también la tienes que hacer periódicamente, porque qué lección más grande que en los últimos 2 años con una pandemia nos ha hecho darnos cuenta que nuestros clientes no eran lo que nosotros pensábamos, sino que se ha cambiado. Hay clientes que antes iban a ser nuestros mejores clientes y de repente ya no lo son. Y otros que a lo mejor pensabas que no iban a serlo y de repente se convierten en tu mejor cliente porque la vida nos ha puesto a todos del revés o nos pone del revés frecuentemente para que saquemos lo mejor de nosotros también, pero sobre todo para que estemos en ese continuo cambio de aprender. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Tienes que poner siempre el foco en intentar estar al día, y hago al día con comillas porque es imposible estar al 100% al día de todo lo que ocurre, pero sí que no te pierdas aquellas cosas importantes que hacen que sepas que tu cliente está cambiando o que tu discurso tiene que ajustarse. Y eso es tomar el pulso al día a día, tomar el pulso a la realidad. Con esto hemos cubierto esa primera parte de la venta que es la que nos va a permitir contactar con la persona adecuada y que nos dé un sí para poder avanzar, para poder contarle qué hacemos. ¿Qué pasa cuando ya le estamos contando qué hacemos, qué le vendemos, cómo le podemos ayudar? Y de repente nos encontramos con que nos dice que no le convence. Pues aquí te diría que estamos casi igual que el punto anterior, porque puede ser que en el punto anterior, con un discurso adecuado, pero un cliente no ideal, te llegues aquí y cuando le cuentas realmente lo que le puedes ayudar, no sea la persona o no sea la organización que tenga esa necesidad que tú tienes que cubrir, sino que sea algo diferente, alguien que no tiene exactamente el problema que tú resuelves, pero que le gustó, que le contaste, porque de alguna manera le resultaba algo interesante y tú has llegado allí y no funciona. Y también tienes la segunda opción, que no estés ajustando ni tu discurso, ni tu mensaje, ni tu manera de comunicar al nivel de tu interlocutor. Fíjate que puedes estar hablando con el cliente adecuado, que tiene la necesidad, y con tu discurso de ventas más o menos estructurado correctamente, pero sin embargo la manera en la que lo transmites no es el adecuado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tu interlocutor que tienes delante es o muy técnico y te pide datos muy concretos y tú estás 3 puntos por debajo y te cuesta, o todo lo contrario, tú estás dando un discurso muy técnico con mucha información y tu cliente está 15 puntos por debajo de ese nivel. Entonces estáis hablando idiomas diferentes. Muy importante estar siempre pendiente durante esa fase de presentación de lo que estamos haciendo y de cómo se está comportando el cliente ante cada una de nuestras interactuaciones con él. Esto es relativamente sencillo si prestamos atención a su lenguaje corporal, a su tono de voz, a si mira, si deja de mirar. Muy importante estar siempre pendiente de cómo reacciona ante todo lo que le contamos, porque te va a permitir ajustar tu discurso. Y recuerda,
por favor, que cuando estás presentando lo que vendes, siempre tienes que hacer preguntas y siempre tienes que mantener a tu cliente dentro de tu conversación de ventas. No puedes soltar una presentación me da igual que sean 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ya o media hora, hablando tú sin parar, sin ni siquiera dejarle pie a que te haga una duda, te haga una consulta, te transmita una duda, o ni siquiera tú le hagas una pregunta para verificar que está entendiendo correctamente, que si quiere que le amplíes algo de información, que si quiere que puntualices algo, que si esa es la situación en la que se encuentra. Si dejamos que nuestro cliente se salga de lo que le estamos contando y desconecte, ahí vamos a tener un no muy grande, porque habrá desconectado tanto, porque no le estamos prestando la atención debida, que probablemente no quiera seguir hablando con nosotros. Así que, por favor, ten en cuenta esto. Ten en cuenta que es muy importante estar siempre pendiente. Entonces, un no lo podemos recibir porque no es el cliente, porque no es el discurso, o porque aunque sea el cliente y es el discurso, nosotros no estamos actuando de manera correcta. Cuando ya hemos pasado la puerta fría, ya le hemos hecho la presentación y estamos negociando y tenemos un no, ¿aquí qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar desde que no sabemos negociar. Y aquí seguramente tenemos algún tipo de problema de gestionar las relaciones alrededor del dinero. A muchos les pasa. Y a ti a lo mejor te pasa, o incluso a mí a veces al principio me pasaba que cuando hablaba de cantidades muy altas de dinero no me sentía del todo cómoda. Esto es un ejercicio en el que al final tienes que darte cuenta que el dinero no es más que una herramienta y no pasa nada, que es tan herramienta 1 euro como 10 millones de euros, como 100 millones de euros. Es exactamente lo mismo. Lo único que abulta es más o abulta menos, pero el dinero es básicamente una herramienta que te permite acelerar las cosas. Cuando tienes claro que tu relación con el dinero la tienes sanada, es decir, que tú te sientes cómodo hablando de dinero, es muy probable que una negociación no te tense que estemos jugando, porque toda negociación es un tira y afloja en el que cada lado está jugando su papel. El que está del otro lado quiere comprar lo mejor al menor precio posible y tú quieres vender al mejor precio posible, sin pasarte. Es decir, ni por debajo, ni por vender vas a vender perdiendo, ni por querer ganar mucho vas a vender con algo que es superior al valor percibido o superior al valor real de ese producto o solución que estás vendiendo. Cuando estás negociando y obtienes un no, puede ser realmente porque no hayamos hecho una cualificación correcta del cliente a lo largo de la presentación, porque puede que en la parte de puerta fría lo hayamos hecho bien, pero en la presentación nos hemos perdido a lo mejor algunos detalles. Tenemos que estar siempre cualificando. Ya no solo hay que precualificar, hay que cualificar a lo largo de todo el proceso para que tú sepas si realmente tiene presupuesto, estás hablando con la persona adecuada. Tienes que estar siempre validando que en cualquier momento puedes cerrar esa venta. Y ya sabes que es estar con la persona adecuada en el momento adecuado, que tenga presupuesto y que no tenga que tomar decisiones con nadie más, no tenga que involucrar a nadie más en la toma de decisiones, entre otras cosas. Pero básicamente, si tienes eso y estás con la persona adecuada y todo lo has hecho correctamente, recibir un no probablemente es más de tu lado. Has fallado tú a la hora de transmitirlo, a la hora de gestionar esa relación con el dinero o a la hora de ser capaz de responder a la tensión que supone un proceso de negociación y un proceso de cierre. Porque vamos a meter en este mismo paquete negociar y cerrar, porque el paso después de negociar, evidentemente, ya es cerrar, es vender, definitivamente. Si tú no estás cómodo ante las situaciones que suponen un poco de tensión, un poco o mucho de tensión, dependiendo de lo que estés hablando, te va a resultar muy difícil ser capaz de cerrar la venta. Porque diréis, esto, yo no soy jugadora de cartas, pero se asemeja bastante a saber poner no solo cara de póker, sino a ser capaz de mantener la tranquilidad, incluso cuando estás en un momento extremadamente tenso, a saber utilizar los silencios, a que cuando estés cerrando la venta, y esto ya tenéis varios podcasts hablando de ello, cuando estés cerrando la venta, seas capaz de estar con tranquilidad, que se te note que estás convencido de que lo que estás haciendo es lo mejor para el cliente, porque tienes que hacerlo, porque recuerda que tú no puedes ayudar a alguien hasta que esa persona te compra. Entonces, tienes que estar convencido de que estás haciendo lo correcto. Y además de estar convencido, si eres capaz de mantener esa tensión que supone el silencio una vez que tú
estás preguntando o estás haciendo la última pregunta, bueno, entonces, ¿firmamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? No puedes hablar, tienes que ser capaz de mantener esa tensión de la venta. Verás, preguntar y el silencio probablemente son para mí dos de las herramientas más importantes a la hora de vender. Si las sabes utilizar no vas a tener ningún problema. Y cuando estás negociando y no lo consigues, cuando ya has pasado todo el proceso, es la persona adecuada, está bien cualificado, bien precualificado, el discurso es adecuado, llegas a un departamento de compras y no lo consigues, aquí probablemente o has fallado porque no sabes negociar, entonces tendrás que aprender a negociar y revisarte técnicas de negociación, técnicas de cierre, aprender a estar en calma y en tranquilidad y saber mantener esa tensión que de verdad que al final acaba siendo hasta un poco divertida porque te sube un poquito de adrenalina a la hora de vender. Tendrás que hacer eso, porque si no eres capaz de hacerlo, si no aprendes, si no mejoras, te vas a perder muchas de tus ventas. Porque ahora has hecho todo el trabajo y al final eso no lo vas a conseguir, con lo cual es bastante frustrante y bastante desmotivante. Un no aquí, en la mayoría de los casos, supone que nosotros no hemos sabido hacer la parte importante que es concluir el proceso completo. Y esto es un ejercicio en el que tienes que aprender muchas cosas. A veces directamente no es porque no hayamos concluido el proceso completo, sino que en algún punto, pues sinceramente, hay alguien que lo hace mejor que tú. Y bendito sea, porque la competencia es lo más saludable. Hay alguien que ha hecho los deberes mejor que tú, va con una mejor solución y con un mejor precio. Aplaudimos porque no nos queda otra, lo han hecho mejor que nosotros. Y ahí también tienes que aprender de ese no. Tienes que aprender a cómo puedo tener una mejor solución y a un mejor precio. O resulta que mi solución es igual, pero no he sabido transmitir correctamente los beneficios que tiene. O es más, resulta que mi solución es un poco más barata o es un poco más cara, pero a cambio el valor que le presento es mucho más alto de lo que realmente el cliente ha percibido. Y eso te va a permitir ir depurando tu proceso de ventas. Y seguro que me estabas preguntando, pero Marta, ¿cómo averiguo yo todo eso? Pues ya sabes cuál es la respuesta, preguntando. Se aprende mucho de un fracaso. Di sí a preguntar cuando no has vendido. No pierdes nada y ganas mucho porque tienes el feedback mejor que puedes obtener, que es el de un cliente que no te ha comprado y que en ese momento te dice, no, mira, no te he comprado porque no me ha convencido como me has contado, porque tu precio es más caro, porque no me gustan tus condiciones de financiación, porque esta característica no la tiene. Es igual. Tienes que preguntar, porque si no preguntas, no vas a mejorar. Y como te decía al principio, estamos en un continuo bucle de aprendizaje. Tenemos que estar siempre metiendo nuevos conocimientos en nuestra cabeza y en nuestra manera de actuar. Porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar atrás y vamos a dejar de vender. Y no pasa nada si a veces tu competencia gana. Es súper saludable, porque recuerda que aquí hay espacio para todos. Si ganara siempre tú, no tendría ninguna gracia vender. Sería totalmente monótono, sería casi despachar. Te viene la gente y vas atendiendo. Mientras que si tienes que estar preparándote, buscando cómo es la mejor manera de contarlo, está ese pequeño juego que te hace que estés en tensión para que siempre haya alguien ahí que te haga sacar la mejor versión de ti mismo. Porque si no hay alguien contra el que, no me gusta utilizar la palabra luchar, sino contra el que ir mejorando para saber cómo podemos hacer las cosas, va a ser muy difícil que tú mejores. Y cuando no mejores, te vas a quedar estancado. Algo aparecerá ajeno que te haga aprender, pero sobre todo intenta siempre pensar que hay espacio para todos y pregunta cuando no hayas vendido por qué no le gusta. Si hay algo, si es en ti, si es en el producto, si es en las características, si es en la oferta concreta, en la forma de pago, en el precio, si no le gusta algo de la empresa, si no le gusta el color, que te diga algo para que tú puedas de alguna manera aprender de esa lección. Y aquí quiero hacer un matiz y quiero puntualizar que una cosa es que des con alguien raro que no le ha gustado algo. En ese caso no significa que tengas que cambiar, tendrás que validar que eso es algo a mejorar. Pero cuando tú estás en un proceso y has perdido varias ventas, aunque no las hayas perdido durante el proceso, te han hecho algunas preguntas que todas van al mismo camino, es que estás contando las cosas o que en tu oferta hay algo que no les termina de cuadrar,
Entonces sí o sí tienes que cambiar cómo lo estás haciendo. Es decir, una cosa puede ser una excepción, pero 2 veces ya puedes tomarlo. No te voy a decir como una regla, pero sí que tienes que empezar a revisarlo. Sí que tienes que revisarlo. Como decía mi buen amigo Rodrigo, una vez puede ser una excepción, una casualidad, 2 veces es un caso de estudio, 3 veces es una ley. Así que recuerda que si varias cosas se repiten, varias situaciones se repiten, a partir de ahí sí o sí tienes que estudiarlo, sí o sí tienes que ajustar tu discurso. Y seguro que me dices, bueno, ya hemos terminado los no, ya lo tengo claro. No, hay un no, ¿te has fijado? Hay otro no adicional que tenemos que tener en cuenta y es una vez que hemos vendido, porque recuerda que la venta nunca se cierra, porque el objetivo es vender siempre y a lo largo del mismo cliente, vender y estar en la postventa para poder seguir vendiendo, para dar un buen servicio. ¿Qué pasa si después de vender tu cliente tiene un no? Que él pensaba que el producto era de manera diferente, que él pensaba que las cosas iban a ser distintas, que tiene un problema y de repente le surge un no. Pues ahí tendrás que volver a preguntar exactamente qué es lo que ha sido. Si ha habido una manera distinta de entender pues los requisitos o la explicación, si hemos sobreactuado contando las bondades cuando hay cosas que no son correctas, si el cliente no tenía él toda la información de su lado para saber que esos sean sus requisitos y de repente han surgido más por detrás y en un momento determinado eso no te ayuda o lo que tú le has vendido no le ayuda porque los requisitos o no los tenía claro o han cambiado. Ahí también tienes que aprender porque eso te va a permitir a la siguiente vez, primero, gestionar la relación con el cliente, que es muy importante, y segundo, a la siguiente vez que vayas a poder contar lo mismo, se te van a ocurrir muchas más cosas que preguntar y muchas más cosas que incorporar a tu discurso. Por lo tanto, vas a ir siempre actualizando y mejorando eso que haga que nosotros vendamos más. Y eso, pues es nuestra manera de contar las cosas, es el contenido, el continente, son las formas, es todo en concreto. Es cómo nosotros transmitimos la información, el cómo y el qué transmitimos. Eso es lo que tiene que estar siempre en continuo aprendizaje, en continua modificación, en continua actualización, no solo de lo que salga de ti, que vas viendo lo que está en el mercado, vas viendo cómo lo cuenta la competencia, sino también de lo que vas aprendiendo, lo que te van contando los clientes. Porque el cliente es el que al final tiene siempre la última palabra a la hora de comprar. Por lo tanto, también es muy importante contar con su opinión para poder ajustar lo que tienes que vender y aumentar ese famoso ratio que queríamos al principio, siendo conscientes de que, como te decía antes, no vamos a llegar al 100%. Y esto es lo que quería comentar con vosotros. ¿Qué tenemos que aprender del no en función de en qué momento se produce para que siempre estemos aumentando nuestras posibilidades de vender más? Porque ya sabes que cuanto más vendamos, más vamos a poder ayudar a los demás y mejor servicio vamos a proporcionar y por lo tanto al final esto va a redundar en que todos estemos más satisfechos y tengamos mayor calidad de vida. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo y vamos hablando. Recordad que ya hemos llegado a los 4.300 suscriptores, así que esta semana os dejaré en la comunidad de iVoox qué hay que hacer para participar en ese sorteo en el que quiero regalaros un libro que a mí me ha gustado mucho, para agradecer de verdad de corazón el estar al otro lado del monitor o al otro lado de los auriculares a lo largo de, pues estos ya casi año y medio que lleva el podcast en marcha. Muchas gracias de verdad y nos vemos en breve. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor.
Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.